por diferentes eventualidades y vamos a meter ahora el keynote del evento, que es Javier Padilla. Bueno, es un gran amigo y el andaluz más internacional desde Picasso y Fernando Hierro. Entre otras cosas, también fundador de Modio y de un montón de empresas también, pero sobre todo lo conectamos por dos cosas, ¿no? Una, le gusta hacer, ¿no? Desde siempre ha estado haciendo cosas, trasteando, montando empresas, y también es una persona que ha hackeado su propia educación, ¿no? Y viene un poco a hablar de su experiencia en este tema. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy y nada. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por haber venido. Gracias a Gonzalo por invitarme, al equipo de Ironhack. La verdad que, bueno, cuando Gonzalo me contó la iniciativa que tenían hace unos meses ahí en Atocha, tomándonos un café rápido porque nos cruzábamos en 2 trenes, pues me encantó, porque creo que hace falta promover este tipo de iniciativas, porque ahora como empresario y antes como persona que buscaba empleo de forma activa, pues te das cuenta que necesitas, por un lado, formarte y después necesitas a personas formadas, ¿no? Y hay veces que quienes te llegan de la universidad recién salidos, pues necesitan todavía mucha cocción antes de llegar a ser empleados que te puedan ayudar, ¿no? O compañeros que te ayuden en tu fin. Antes de que se me olvidara, antes que habéis estado hablando o bien del modelo de una app, de supuestos en qué ocurre si entra gente a meterte comentarios falsos, los trolls, o sea, a nosotros nos pasó exactamente igual con Modio, y al final lo que te ocurre es que estás deseando que te entren esos trolls, ¿vale? O sea, Internet es muy grande y esos casos, esos supuestos donde la gente se aburre y viene a fastidiarte la página son muy raros, ¿no? Eso ocurre en Twitter, en Facebook y en plataformas que ya son muy grandes y bueno, que tienen una dimensión mucho mayor a la de los proyectos nuestros. Sobre mí, bueno, yo ya me han presentado, soy Javier Padilla, yo vengo a hablar de un poco de cómo ha sido la forma en la que yo, sin saberlo, estaba hackeando mi educación, de cómo yo empecé a estudiar ingeniería industrial, cómo salí de allí volando porque aquello era un infierno para mí. De allí me fui a la Facultad de Ingeniería Informática, aprobaba cálculo y poco más, y pasaba más tiempo tocando la guitarra en el campus que otra cosa. Y entonces ya un día digo, oye, papá, que me voy a cambiar de carrera. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Te estás quedando conmigo y tal? Digo, no, papá, que yo algo quiero estudiar, pero no sé el qué. Bueno, ¿y qué tienes en mente? Arquitectura, periodismo. Es un silencio tenso, ¿no? Ingeniería industrial, informática, y ahora acabo estudiando periodismo, ¿no? Al final me licencié en periodismo con muy buenas notas, pero bueno, para al final acabar programando y diseñando, ¿no? Todo al final tiene un porqué, ¿no? Y yo lo que intentaba contaros en la presentación esta que he hecho es pues todas aquellas cosas que a mí no me han enseñado ni en la universidad ni en ningún sitio, ¿no? Incluso yo, que después he sido profesor en la universidad y todavía lo soy a veces en algunos máster y demás, pues ahora intento contar estas cosas, pero antes no se contaban, ¿no? La plataforma principal que nosotros hemos creado, ¿vale? Que se llama Modio, y que no estáis viendo porque está en otra pantalla ahora mismo. Bueno, es una plataforma que a lo que se dedica básicamente es a conectar personas que quieren comprar de forma eficiente, ¿no? Eficiente en precio, en localización y en utilidad. Por otro lado, después creamos el Desmarque, que es una red de portales deportivos. Es la primera red ya en audiencia en Andalucía y la quinta en España, auditado por OJD Interactiva. Y bueno, tiene más de 100.000 visitas al día y va muy bien. Al final, ¿cómo llego yo a convertirme en programador y en toda esta historia, ¿no? Bueno, pues cuando a mí me dicen que si soy emprendedor por vocación y demás, no es verdad. Yo soy emprendedor, pues como muchos de vosotros acabaréis siéndolo, ¿no? Por supervivencia. Yo acabé la carrera y te dicen, bueno, pues venga, ahora viene lo de irte a trabajar, entrarás de becario y vas a hacer carrera, ¿no? Y bueno, y tus padres pues pensaban que te jubilarías mejor que ellos y tal. Y nada, al final eso no pasa nunca. Y te das cuenta pues que eres becario, que cobras 400 euros así de una manera, en fin, que sabes que llegan algunas veces, ¿no? No sabes si es legal o no y mejor ni preguntas. Entonces, digo, mira, al final o hago algo con mi vida, me doy alta de autónomo y empiezo a coger todo lo que me echen, o la cosa no va a pintar nada bien en el futuro. Así que yo no llevaba un emprendedor dentro ni nada que se le pareciera. En mi familia no hay emprendedores, todos han sido trabajadores por cuenta ajena, muy currantes,
pero a nadie le dio por decir, oye, me voy a montar mi empresa, ¿no? Así que lo mío fue supervivencia y al final, oye, pues de maravilla, llevo ya pues 10 años desde que monté la primera. Ahora esa empresa, 3D Signia, es la que hace de incubadora de proyectos míos nuevos y bueno, estoy la verdad bastante contento con la evolución. Yo la primera diapositiva que quería poner es una cosa que es emoción, ¿no? Y emoción es porque a mí personalmente, cuando vi ese fotograma de ese vídeo de Michael Jackson en el año 84, muchos de vosotros igual no lo visteis en directo como yo lo pude ver, porque soy ya más viejo que vosotros, pero me di cuenta que la emoción, ¿no?, con el tiempo era el principio y el fin de muchas cosas. O sea, yo me emocioné viendo ese videoclip, empecé a querer saber cosas de Michael Jackson. De hecho, aprendí inglés por saber qué decían en las canciones de Michael Jackson. Después un poco de decepción en algunas cosas, ¿no? Porque dices, joder, con lo bien que sonaba esto de Thriller y tal, y al final terror en la noche, no. Pero bueno, que muy bien, ¿no? Y entonces empecé a querer saber cómo él había llegado a ser lo que era, ¿no? Porque, oye, podía gustar más o menos, pero era el rey en lo suyo, ¿no? Entonces, a mí él me emocionaba y entonces tú al final buscas intentar conseguir algo parecido en la gente. ¿No? Lo normal es que no lo consigas, pero si no lo intentas, está claro que no vas a llegar a ese punto, ¿no? La curiosidad, ¿no? Ahí pongo uno de los primeros aparatos que me provocó muchísima curiosidad en el año 85. Fue el Amstrad CPC, el 464. Bueno, punto friki, el mío era el 472, porque tenía 8K más de memoria ROM para la cassette, era un modelo. Y bueno, yo era de los que se acercaba a la pantalla y veía que había 3 puntitos de colores, ¿no? Y decía, joder, ¿por qué hay 3 puntitos de color y esto desde lejos se ve bien, desde cerca se ve mal? O sea, ya un poquito raro era viendo esas cosas, ¿no? Mis amigos jugaban a los Mumi y yo era de los que me ponía a ver qué se podía hacer con eso. Entonces aprendí un poco a programar y era un poco lo que había visto en casa también, ¿no? Mi padre se dedicaba a soldar cables, a tal. Yo aprendí a soldar con 6 años, ¿no? Que no era nada útil, pero sabía soldar cables. Y me gustaba saber que tenía esa habilidad, ¿no? Por lo tanto, la curiosidad no me la enseñaron en la universidad nunca, pero con el tiempo me di cuenta que era una virtud, digamos, muy buena, una característica que te va a hacer pues, avanzar muchísimo. Esto ya lo habréis visto muchas veces, ¿no? La ilusión, pero es verdad que es la gasolina interna, ¿no? Al final, cuando tienes que dejar a un lado a tu novia, a tu madre, a tu prima, a todo el mundo, ¿no? Te quedas solo con un amigo tecleando un montón de horas. Al principio es chulo, pero después necesitas esa gasolina que va a ser la ilusión. Y la ilusión muchas veces es, pues, no pensar en lo típico, ¿no? Y creer que realmente vas a hacer una locura, ¿vale? Nosotros, el desmarque, ¿no? Ahora que veo a mucha gente que lo primero que hace es buscar dinero, nosotros lo montamos con 43 euros, ¿vale? Que era lo que me costaba en Lycos tener un servidor compartido durante un mes. Un mes no, creo casi un año. Bueno, era mucho tiempo, ¿no? 43 euros. Éramos 5 periodistas que no teníamos ni idea de nada, ¿no? Ahora el Desmarque tiene 51 periodistas trabajando, tiene sede en Sevilla, en Bilbao, Málaga, Cádiz, etcétera, ¿no? Y eso fue porque éramos bastante ignorantes en algunos aspectos. Es decir, en el punto de vista empresarial no sabíamos mucho, pero nos enfocamos en el punto principal, que era hacer información de deportes muy buena sobre Betis y Sevilla. O sea, resolvíamos un problema muy, muy sencillo, porque ya había otra gente que hacía información buena de Betis y Sevilla. Nosotros, sin embargo, lo hacíamos de una forma distinta, una web muy clarita, también porque técnicamente no éramos muy avanzados, pero eso nos llevó a tener 10.000 visitas en una semana, a cambiar rápido de servidor, 30.000, tal. Ya digo, ¿no? Estamos en más de 100.000 únicos al día y bueno, va hacia arriba bastante bien. Pasión. A nosotros, a la gente que programa, ¿no? Creen que en el código no hay pasión, ¿no? Y vosotros, los que ya programáis y habéis visto código de otras personas, sabéis que eso es mentira. Cuando alguien programa con pasión, se nota, ¿no? Hay veces que hay incluso más comentarios que código. Y eso muchas veces se agradece, ¿no? Al principio criticas un poco al compañero ese que, joder, que bien documenta todo, el tío pierde un tiempo, pero cuando pasan 5 meses, lo del legacy code, ¿no? Y tienes que mantener cosas, te alegras de esa persona que le pone pasión a lo que hace y que decide explicar muy, muy bien que hace un método, esta clase hace lo otro y tal, ¿no? Por lo tanto, ponerle pasión al trabajo es algo fundamental y que tampoco os van a enseñar en ninguna universidad. Esfuerzo. Ahí ves a mi socio y compañero de aventuras, Alex Guerra. Eso es Nueva York, en el apartamento en el que hemos estado en 2013 durante casi 4 meses. Bueno, primero 3 meses en un apartamento y después en otro. Eso son las 3 y pico, las 4 de la mañana.
de la noche antes de ir al Startup Alley, ¿vale? De TechCrunch, porque allí vamos a presentar nuestra aplicación móvil. Yo dije, oye, ahora vengo, voy a por una cosa, y cuando vine se había quedado frito. Además, es un tío que le gusta además gustar y eso, ¿no? Se queda dormido hasta con una sonrisa, ¿no? Yo creo que estaba esperando a que... Pero estaba dormido, de verdad, o sea, estaba absolutamente... Y el esfuerzo, ¿no? Eso que viene después de las 8 horas de rigor es verdad, ¿no? No vas a emprender ni te vas a poner a programar para estas 8 horas, ni 10. O sea, pasarán 15, pasarán 16. Y nosotros llevamos trabajando más de 15 horas desde que empezamos con Moody en 2011. Y eso, pues, al principio es entretenido, a veces puede hacerse pesado, por lo tanto hay que ser consciente de que el camino este de querer crear una app europea o española o mundial y crear tal, suena muy bonito en el papel, pero que vas a tener que poner mucho de ti, ¿no? Entonces hay que estar preparado para ese esfuerzo y saber que te podrás dormir. Este probablemente es el punto más importante de la presentación y que no tiene casi que ver casi con nada de lo que uno espera, ¿no? que yo cuento aquí. Yo cuento una anécdota a veces y es que yo en 2007 aproximadamente estaba un día que fui al médico, acabé en un hospital porque en el médico de cabecera no me hacían caso. O sea, yo decía, oye, es que yo me estoy mareando, me ocurre algo, yo estoy mal, ¿vale? Meterme en máquinas, hacer algo, pero quiero saber qué me ocurre, o sea, a mí me pasa algo, ¿vale? Entonces, ya me habían irradiado, o sea, podía haber sido Hulk, o sea, era una cosa, todas las máquinas de rayos X del hospital, había pasado por todas. Análisis de sangre, tal, no tenía, o sea, ni colesterol, nada, todo limpio. Y entonces que viene un médico y leo aquí, psiquiatra. Y tú dices, joder, ya me lo estaban diciendo, curras mucho, te has vuelto loco. O sea, no. Y claro, el hombre, bueno, te dice, mira, no te pasa nada, simplemente tienes un cuadro de estrés y ansiedad, cuéntame un día tuyo, ¿no? Y yo digo, mira, me levanto a las 7 de la mañana, preparo las clases, me voy a la universidad, hago esto, en medio llamo a Bruselas, que estoy llevando una revistilla para ganarme un dinerillo extra, tal, y dice, quita, vaya día que lleva. Digo, no, si ahora es cuando entro a trabajar. A las 4 de la tarde entro en el periódico en ABC y estoy hasta las 11 o las 12 de la noche y ya después llego a casa y dice, bueno. Y en el papel del alta ponía, el paciente lleva un estilo de vida compatible con los signos que describe, punto suspensivo, nunca se me olvidará, y con muchos más. O sea, como diciendo, a saber lo que le puede pasar a esta criatura, ¿no? Al final no me ocurría nada. ¿Qué ocurre? Que a mí nadie me había entrenado para la carga de trabajo. O sea, sabemos cuándo duele un músculo, sabemos cuándo duele una pierna, pero nadie te dice que el cerebro duele de una manera distinta. Y por eso, al final, hay personas, ¿no?, que se meten ya en problemas más serios, que les entra una depresión, que no saben controlar el estrés, la ansiedad. Aprendes que en el fondo la ansiedad suele tener una sintomatología de estoy mareado, no puedo respirar. Al final no te pasa nada. Lo único que estás es agobiado, tienes que descansar, dormir un poquito, relajarte, aprender a enfocar la vida de otra forma, no echarle la culpa a los demás. Yo hice todo eso y pasé de esta diapositiva pues, de forma airosa y tuve suerte además que ocurrió en poco tiempo. Pero con el tiempo, según uno va contando el tema, porque además yo no tengo inconveniente en contarlo, hay gente que de esas cosas se avergüenza, ¿no?, de haber estado con ansiedad y tal, te das cuenta que hay mucha gente así, o sea, que hay muchísima gente que no le han enseñado a llevar la ansiedad y os digo que eso, si no sabéis controlarlo, puede ser probablemente el peor obstáculo. O sea, no encontrar financiación, todo eso lo salváis. Ahora, no saber salir de una espiral de estrés porque no te han preparado para hacerlo, sí puede llegar a ser más incapacitante, ¿vale? Bueno, aquí más que nadie, ¿no? En esta diapositiva, aparte de que hay algunos de los 10 hombres más ricos del mundo, ahí está Oracle, está Steve Jobs, Mark Zuckerberg, el Michael Dell, tal. Y cogí a la chica de arriba a la derecha, de Guild, que es Guild Group, se dedica a temas de moda en Internet y tal, porque una cosa que me gustó mucho en Nueva York es que se presentaban ante ti y te decían, yo soy ingeniero de software. Y tu pregunta, como sería lógico aquí, ¿y dónde has estudiado? Y dices, ¿en qué? Digo, ¿a qué universidad, dónde has hecho ingeniería de software? Y dice, no, yo soy ingeniero de software porque sé hacer software. ¿No? Eso me chocó a mí al principio. Digo, bueno, pero en España tú para ser ingeniero, por lo menos te puedes decir que soy programador, pero para decir que eres ingeniero has tenido que estar en una universidad donde te han hecho ingeniero. Ella no, ella además en su currículum, si vais al blog de Guild, pone que ella es ingeniero de software, pero que ella estudió informática en el instituto. Después siguió formando y probablemente nos da alguna que otra vuelta en muchos de los que estamos aquí. Y es muy buena, y de hecho es responsable de un área entera en Guild. Luego allí, en ese país, cuando además tú le dices, oye, no estoy de acuerdo con vuestro modelo, que he hecho un poco de lado el tema académico para ser ingeniero y tal, dice, mira, no, si Steve Jobs, que no tenía carrera, tal, es que ninguno de los que están ahí tienen carrera universitaria. ¿Vale? Es más, la mayoría lo dejaron en primero.
Por lo tanto, ellos dicen, es que nuestro modelo está validado. O sea, eso, sin ir a una universidad se puede tener éxito. Así que es uno de los aprendizajes más importantes que se pueden tener de forma paralela, ¿no? Y de ahí el mensaje de las carreteras se atascan por exceso de coches. Yo hice periodismo, pero como yo ese año salieron 600 en Sevilla, a un sector que ya estaba despidiendo gente. Con lo cual, complicado, ¿no? Ser social, nada ocurrirá en tu habitación. Buah, si hay algo que nos pasa a todos los que nos gusta programar, dibujar, hacer animación 3D y toda la historia es encerrarnos en el cuarto, una ventanita del chat, esto qué tal, pim, 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 horas. Y eso está muy bien cuando estás aprendiendo, pero cuando pasas cierto punto de la curva y sigues en tu cuarto programando y no conoces a gente y no te mueves, probablemente no vas a llegar a nada positivo, ¿vale? Eso somos Alex de nuevo y yo en Nueva York, allí con mucha gente, practicando 20.000 veces el pitch de nuestra empresa, dándonos cuenta que en España, bueno, decimos las cosas de una forma más larga por el castellano, en inglés son muy directos, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y te das cuenta que al final, cuando realmente tu empresa y tu proyecto crece, es cuando tú vas y lo cuentas de viva voz. O sea, mandas un email y sí, la gente sí, lo miro con mucho cariño. No, tienes que contárselo, mirar a los ojos, que vean, oye, yo estoy emocionado, yo vengo aquí a por dinero, yo vengo aquí a por partners, vengo a por publicidad, es que yo estoy emocionado con esto, trabajo muchas horas, tal. Como lo cuenta uno que se le ve la vena aquí saltando, es que eso no lo puedes poner en un email, ¿no? Entonces, es muy interesante salir de vuestro entorno de seguridad, ¿no? Y vender lo que hacéis. Lobby, o sea, probablemente Mark Zuckerberg no habría llegado a hacer de Facebook lo que hizo en tan poco tiempo si no fuera por lo bien que lo hizo todo en ese aspecto, ¿no? Al margen de que pudiera robar la idea o no, que eso tampoco lo sabremos nunca, o nos imaginamos que un poco sí. Pero unirse a Sim Parker, que a su vez tenía ya montado una red bueno, que conocía a muchos inversores, conocía gente de la industria de la música que le odiaba, pero conocía a mucha gente. Eso le ayudó muchísimo a introducirse en los sitios adecuados, en fin, a presentarse ante inversores. La última anécdota de inversores lo sabéis, ¿no? Ha comprado WhatsApp, la ha comprado Facebook por 19.000 millones y resulta que si habéis visto la película, hay una vez que sale Mark Zuckerberg que va en bata a ver a unos inversores, pues se ríe de ellos y además les dice que no inviertan en Facebook porque Facebook va a perder, ¿no? Es un poco de va en bata para burlarse de ellos. Pues esos inversores son los que habían puesto 8 millones de dólares en WhatsApp y han ganado 6.000 millones de dólares, ¿no? Es como el karma, o sea, Mark Zuckerberg se rió de ellos, pero ahora Mark Zuckerberg le ha pagado 5.990 y pico millones más de lo que él pagó, ¿no? Y esto es fundamental. Esto fue uno de los momentos mejores que vivimos en Nueva York, ¿vale? Techstars es la mejor incubadora del mundo. De hecho, invierte la tasa habitual de fracaso y éxito, ¿no? Ellos tienen un 90% de éxito y un 10% de fracaso. Lo normal en el mundo de la inversión es al revés. ¿Qué ocurre? Que aquello es una máquina de hacer líderes. Entras allí y ves cómo, bueno, te van a enseñar a actuar, te van a enseñar a coger el micrófono, te van a enseñar cómo gesticular, cuando levantas la mano, cuando miras allí, cuando miras allá. De hecho, en esa diapositiva, Nicole Glarros, que es una de las directoras de Techstars, pone fuck y debajo pone diagramas y no sé qué complejo. O sea, cuando ella dice que le manda un chaval, este es mi plan de negocio, y le manda unas curvas súper complejas, el revenue en este punto, el break-even, tal, todas las cosas tan en inglés que nos aprendemos, ella dice que no. O sea, por supuesto, fuck, o sea, que no, ni se os ocurra. Ella dice que lleva 10 años viendo pitch y que solamente 5 se han salvado de la quema. Es decir, que todos los demás no valían la pena. Y eso es en el país en el que la gente sabe comunicar. O sea, porque pensad que allí en Estados Unidos se practica desde el colegio y el instituto. Así que imaginaos lo que tuvimos que hacer los que no sabemos comunicar cuando llegamos allí a Nueva York y queríamos contar que hacemos una cosa, que somos españoles, o sea, con lo cual primero, ¿dónde está España? ¿Vale? Y vino todo lo demás, ¿no? Pero al margen de la broma fue probablemente la mejor inversión que hayamos hecho en nuestra vida. Es decir, vivir en Nueva York es carísimo, es muy caro, ¿no? Un piso para 4 personas puede ser 4.000, 5.000 dólares al mes. Pero, ¿qué ocurre? Que fueron 4 meses en los que, igual que ellos de Ironhack han aprendido en 2 a programar muchísimo, hacer un prototipo, nosotros en esos 4 meses, bueno, el primer día vimos más inversores que en 2 años en España, en un día, ¿vale? ¿Por qué? Porque allí, si hay algo, son inversores, si hay algo es que son grandes. Han visto miles de proyectos, con lo cual tú llegas allí con que tu idea es única y ellos te dicen, no, mira, no es única, pero me gusta tu equipo. Y te explican esto, te explican lo otro, y te ves reuniéndote con un inversor que si invierte en ti no va a poner 300.000 euros como aquí en España, va a poner 3 millones.
te pide que te vayas para allá, porque él no va a invertir en España, y te lo dice claro. Yo no voy a invertir en una empresa en España porque tengo aquí un ecosistema de 300 millones de usuarios, y España pues más pequeña. Pero te enseña muchísimo. Y al final, si tú decides que vas a cambiar tu vida, y oye, que me voy a Nueva York, que me voy a dejar el equipo de ingeniería en España, por un sencillo motivo, porque en Nueva York un ingeniero cobra al año $150.000, ¿vale? En España, imaginaos lo que puede hacer lo que puedes hacer con $150.000. O sea, a un ingeniero le estás pagando 40 o 50.000, que son como 2.000 y pico o 3.000 euros mensuales, y es capitán general. O sea, te dice, oye, te voy a pagar 3.000 euros ahora en mi startup para empezar. Pues el chaval estará como muy contento, muy motivado, mientras que allí por ese dinero no hacen nada, ¿no? Así que mi modelo era dejar aquí en España la parte de ingeniería, llevarme allí desarrollo de negocio y demás. Y bueno, en eso que estoy negociando con la gente y a los americanos que les encanta un trato, apareció una chica que dice, quiero montar una red social igual que en Mudio, pero solo de bodas. Pues hicimos una empresa allí, en la cual nosotros tenemos el 15%, tenemos oficinas al lado de la isla de Roosevelt, que es donde va todo el polo de startups a partir del año que viene. Y una chica, bueno, pues que trabaja en la NBC, en la cadena tal, que está súper emocionada con su proyecto de bodas, que está en el Founder Institute ese de Nueva York. Y te das cuenta de eso, ¿no? Que partiste un poco de esa idea un poco loca, ¿no? De, oye, voy a montar una red social de conectar a la gente. La gente, jajaja, céntrate en tu trabajo que... No, ya, pero es que me voy de mi trabajo. No, sí, del que estoy fijo desde hace 10 años, pues me voy a ir porque tengo un sueño y tal. Ver la charla de Emilio Duró, esta que habréis visto todos, una charla de Emilio Duró de tal ilusión. Bueno, pues después de ver esa charla, Alex y yo nos fuimos de nuestros trabajos después de un montón de años al día siguiente. O sea, fue verlo. Y al día siguiente los dos, oye, que es que yo creo que ya esto, sí, tú me puedes dar 6 meses de sueldo. Yo le dije, yo creo que sí, vámonos. Nos fuimos, ¿no? Y poco más, ¿no? Yo al final lo que quería era que os quedarais un poco con esas 10 ideas, que es que a las cosas hay que ponerle emoción, hay que ponerle pasión, hay que ponerle todo eso. Que os dejéis guiar realmente por lo que os gusta, porque igual que he comentado antes aquí, bueno, más de un caso, ¿no? Casi todos somos rebotados de otras carreras o hemos hecho nuestra carrera, pero no nos ha gustado, tal. Pero no nos hemos conformado con eso. Es decir, no hemos dicho, bueno, pues, para adelante, venga, voy a hacer unas oposiciones de algo y a ver si puedo llegar. No, hemos dicho, vale, lo que he estudiado no es lo mejor del mundo, pero seguro que me va a servir para algo en la vida. Y ahora, mientras tanto, voy a complementarlo con esto, me voy a mover, no me voy a quedar en casa. Y al final, pues, el mensaje es que se puede, ¿no? Mudio levantó primero 500.000 euros de financiación. Ahora está en su segunda ronda, que probablemente será lo suficientemente más grande. Y tiene pues usuarios que llegan, usuarios que la usan. Ayer, es que me ha hecho gracia el comentario de lo que estabais diciendo, tuvimos nuestro primer ataque de bots en la plataforma. Pero estábamos felices y cachondeando, ¿no? Porque decíamos, mira, por fin alguien se empieza a atacarnos, es porque ya tienen ganas de atacarte, antes ni te atacaban. Con lo cual, y llevamos 2 años, ¿no? Y igual con las comisiones, os pelearéis por, es que yo no voy a hacer un sistema de afiliación tal y sí de comisión porque con esto voy a ganar tanto y eso me sube la curva. Pero claro, estás asumiendo que tienes 1 millón de usuarios. Y conseguir 1 millón de usuarios es muy, muy, muy difícil. Así que nada más. De nuevo, las gracias a Gonzalo por haber invitado, a todo Ironhack, a los emprendedores que hay aquí, ¿no? A quienes habéis venido a verme y bueno, una alegría enorme ver que se están haciendo ya proyectos de este tipo aquí en España. Muchas gracias. Bueno, preguntitas, alguna, preguntas, dudas, críticas, constructivas si pueden ser. Nada por aquí, nadie quiere hacer alguna. ¿O ha quedado muy claro o habéis dicho, bueno, tampoco? Vale, nos pregunta ¿cómo te llamas? Teo. Nos pregunta que si fuimos a Nueva York con una incubadora o si fuimos un poco por libre aprendizaje. La pregunta es buena. Nosotros íbamos a Nueva York al principio movidos por una incubadora. Pero ¿qué ocurre? Como yo también me autoincubo, que es un poco un concepto raro, ¿no? Es que mi empresa 3D Signia pues, puso los primeros 100.000 euros en Mudio, entonces también tomo yo las decisiones. Pero todo el mundo decía, sí, Nueva York hay que ir. Iba por aprendizaje, pero íbamos diciendo, bueno, vamos a levantar capital directamente, ¿no? Y claro, la primera es la frente. Porque tú vas a Nueva York y sí, allí ponen muchísimo dinero, pero lo ponen a empresas que ya tienen usuarios allí. Entonces, si tú vas a montar una red social, no puedes llegar allí diciendo, es que ya tengo 30 o 40.000 usuarios de España, como llegamos nosotros allí en abril, dicen ellos.
Para empezar, aquí 100.000 para que tú y yo nos entendamos. Y segundo, tienen que ser de aquí, de Estados Unidos. A mí 100.000 de allí no me sirven de nada. Con lo cual dices, vale, pues vamos a intentar buscar una alianza con una empresa de marketing a la que le demos un poquito de equity, de acciones, y a cambio de ese 4 o 5% se involucre con nosotros en buscar a bloggers que nos ayuden a tal, ¿no? Al final fue aprendizaje, pero nosotros para lo que íbamos teóricamente era para abrir una ronda de financiación allí. Y eso pasó, pero 4 meses después. Y el primer fallo, para que no se me olvide, si alguno va a Nueva York, lo primero que tiene que hacer es intentar concertar una reunión con el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene un área para la gente que se quiere integrar allí, que quiere llevar empresas, y te dice, primero, incubadoras que aceptan empresas de Europa, bueno, del extranjero. Abogados que os ayudan con el tema de papeles, de visa, tal. O sea, todo lo que yo debí saber en el primer viaje, lo supe en el cuarto. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque a veces está muy bien leer Mashable, TechCrunch, todo eso que leemos, pero es mucho más fácil irte a la embajada y hacer lo que hacían nuestros antepasados antes de allí. Bien. Nos pregunta sobre el tema de dejar aquí la ingeniería en España, sobre el tema de los sueldos, si son cifras, si son palabras. Nosotros hicimos allí un sondeo, ¿vale? El sueldo del técnico, un perfil normal, no llega a ser un técnico senior, son unos 100.000 dólares anuales, unos 70 y algo mil, 80.000 euros. Ya uno que se pueda encargar medio del proyecto y ser tal son 150.000, ¿vale? Incluso vimos a un ingeniero con representante, con lo cual dijimos, el tema aquí no está muy normal. O sea, claro, venimos de un país donde los chavales que saben informática están reciclándose para tal, y allí hay gente que, de verdad, teniendo, perdón a los amigos de Nueva York que me estén viendo, pero los ingenieros de aquí, de verdad que tienen mucho talento y son muy buenos. Entonces, te planteas una cosa muy sencilla, dices, a ver, en España pagando 50.000 euros al año, o sea que son 2 y pico de allí, tienes a una persona muy contenta. Y además tienes un tío que es muy bueno. Tienes encima una cosa fundamental. Si el de Google gana 150.000 y viene Facebook y le da 151.000, se va. La volatilidad allí es enorme, ¿no? Nosotros hemos ido allí a speed dating, citas rápidas entre empresas e informáticos. ¿Qué me das tú? Tanto. Me voy a otra mesa. ¿Y tú? Tanto. Entre HP y Facebook, ¿no? O sea, problemas que aquí ni... O sea, no. Y allí eso ocurre y lo ves. O sea, al principio te crees que esto es un rollo de película, pero allí vas, igual que están los bares donde la gente hace pitch, 1 por minuto, con cronómetro, y te ves a alguien de Guild, que ha fundado Guild y es una de las personas que está allí de jurado, ¿no? Y después te vas a una excursión a Google y tal, y lo ves. Al final de allí también han creado un poco, igual, bueno, en Silicon Valley mucho más, han creado un poco de moda, el ingeniero es un semidios, y eso está perjudicando mucho a las empresas. O sea, claro, si Facebook tiene solo en Nueva York, creo que eran 3.000 ingenieros. Pues son 3.000 estrellas de cine que tiene allí metido. Y lo digo porque creo que en el fondo es un problema para el avance del sector, porque, a ver, que el ingeniero es, de verdad, que está muy bien que se le ponga en valor y ojalá aquí en España pasara la mitad que allí, pero cuando las cosas se sacan de quicio, pues es chungo para el avance de la empresa, es chungo para los ingenieros que vienen. O sea, que hay un becario cobra 60.000 dólares. Pero sí son cifras, vamos, que son sacadas... Sí. Sí, claro. Sí, no, de hecho, nosotros tenemos nuestra rampa de sueldo, nosotros somos 4 personas en desarrollo, o sea, 3 ingenieros, 3 que además hubo que sacarlos de sus empresas, ellos tenían su salario de aquí de España, 30 y pico mil, a los que fueran, ¿no? Se acabaron viniendo a la empresa nuestra. Una persona a la que tú le estás pagando, imagínate, 2.500, 2.000 tal, está en un proyecto innovador, le das una pequeña participación de la empresa. Hombre, que se puede pedir más, sí, seguro, pero creo que en las condiciones en las que estamos y tal, son condiciones buenas para el avance del equipo y para... ¿Vale? Vale. Bueno, yo creo que el de casi todo el mundo es fichar a la gente incorrecta. Pero eso te lo da la experiencia. O sea, con el tiempo tú sabes que quieres a alguien
que sea bueno, que sea inteligente, que sea tal, pero hasta que no trabajas con un equipo 2 años no dices, no, es que yo lo que busco es esto en mi equipo, ¿no? Más que error, por ejemplo, punto delicado y crítico, ¿no? En noviembre pasado me quedé sin financiación completamente. Y si me quedé sin financiación fue porque, bueno, porque hice un mal control del flujo de caja, básicamente. O sea, yo, cuando cogimos la primera financiación, yo a pesar de que había manejado anteriormente empresas, pues vas gastando dinero de marketing, vas ganando, lo haces todo bien, vas conforme al plan de negocios, pero es verdad que en el plan de negocio a veces no controlas el flujo de caja. Entonces, en un presupuesto de 300.000 euros, te pueden faltar 20.000 euros al final, que te los tienen que pagar o lo que quieras, pero con esos 20.000 euros tienes que pagar nóminas. Entonces me encontré con una tensión de tesorería importante, que es un eufemismo, va a decir que te has quedado tieso, ¿no? Sí, la gente dice, tengo una tensión de tesorería. Yo, mira, bueno, eso es lo que nos pasó. Probablemente ese fue el principal error, o sea, por falta de experiencia en manejar un presupuesto más grande del que estaba manejando habitualmente. Entonces, saber contabilidad, o sea, derivado de eso, de ese error, ahora que lo dices, probablemente una cosa que sí haría sería saber más de contabilidad. Porque parece que para emprender al final lo fundamental es saber hacer muy buen diseño, el product market fit, saber inglés, tal, pero no saber contabilidad, y más con la legislación que tenemos en España, que es un poquito anti-emprendedor para empezar, ese sí es un error que creo que intentaría subsanar si empezara de nuevo. No, no, o sea, la primera ronda la cerramos en España, en noviembre de 2012. Bueno, si cuento todo desde el principio, pues prácticamente un año. Sí, un año y cambiar el producto 2 veces. Vamos por la versión octava de Mudio. O sea, bueno, eso es interesante. El cuánto se diluye, estamos ahora mismo en eso. O sea, precisamente, pues, yo no quiero diluirme más de imagínate, de un 15, un 20. Tenemos una suerte, el haberme autoincubado y haber lanzado muy rápido un producto que va creciendo, nos ha permitido pedir un préstamo participativo al principio y no meter todavía a nadie en el accionariado de la empresa. Es decir, nosotros todavía somos propietarios al 100% de Mudio, ¿no? O sea, Alex tiene un 20%, que es el fundador, yo tengo un 70 y pico, Mola, que es la incubadora de Enrique Dubois en Mallorca, tiene un 10%, y todavía no ha entrado nadie. Por lo tanto, si ahora tenemos que decir, venga, pues hay que dar un 15, hay que dar un 20, bueno, vale. O sea, si es el capital suficiente para completar el ciclo de producto que necesitamos y de adquisición de usuarios, pues lo das con más tranquilidad, ¿no? Eso también al final aprendes que no sirve de nada eso de yo tengo el 100% o yo tengo, ¿no? Que tienes el 100% de la nada y con eso solo te das cuenta cuando llevas mucho tiempo y ves que a ver si pasa un usuario por aquí, ¿sabes? Y te dices, que me he estado peleando ayer con mi socio por no, yo es que creo que en el plan de amortización y tal, todo eso funciona cuando hay usuario, por lo tanto, nosotros una vez que aprendimos eso, ya todo era enfocarnos en producto y marketing para atraer usuarios. Es que vamos a perder un 5% de comisión, me da igual, pierdo un 50% de comisión, no me importa, lo que quiero ahora es conseguir que la gente haga eso que yo he dicho que van a hacer y que no están haciendo, con lo cual ni la hipótesis monetaria ni nada se cumplía, ¿vale? ¿Alguna cosita más por ahí? Una pregunta. Estás hablando del tema de los reconocimientos en España, en Estados Unidos. ¿Has encontrado algún tipo de diferencia entre, cuando hablamos de ingeniería de software, estamos hablando de muchísimas cosas? ¿Has encontrado alguna diferencia entre España y Estados Unidos? Es decir, en España somos más open source, en Estados Unidos somos más Oracle, IBM, este tipo de empresas. Somos más ricos, yo soy de Big Data, que no más cosa, y aquí somos de amplio espectro. Vale, nos pregunta que si he encontrado diferencias entre la forma en la que, digamos, maneja el tema de... O sea, si los ingenieros allí en Estados Unidos son más open source que aquí, si aquí somos más de Microsoft, si somos... La primera diferencia que encuentras allí es que incorporan la innovación muy rápido. O sea, aquí la recibimos muy rápido, porque por internet hoy, si allí inventan AngularJS, ¿no? Que Google ahora está allí dándole muy fuerte a eso. Automáticamente ves que hay una charla al día siguiente en Google que van 500 ingenieros a enterarse y a los 2 días en todos los coworking están ya... Y es que en una semana ya hay cosas en producción, ¿no? Aquí en España nos enteramos, pero nos cuesta mucho más aplicarlo. Allí, cuando llegas al nivel de, digamos, ingeniero de prototipo, o sea, que no es ingeniero, aunque allí ya le llaman ingeniero, ¿no? Lo que sería aquí un alumno que termina de Ironhack,
allí ese perfil se da muchísimo en comparación a España. O sea, allí casi cualquier persona, sea del background que sea, incluso soy de Bellas Artes, da igual ciencias o letras, casi todo el mundo tiene muy asumido que tiene que saber hablar en público y ahora aprender a programar, ¿no? El tema de la mente analítica. Es verdad que conoces a algunos ingenieros allí súper buenos, muy buenos, ¿no? Nosotros además no pensamos que, o sea, hay que tener cuidado con el asunto de los ingenieros y demás. Cuando tienes que hacer un algoritmo de búsqueda súper bueno y tal, necesitas un ingeniero de verdad, un tío que sepa mucha matemática, mucho de algoritmos y que sepa temas de ordenación, de FIFO, LIFO y todas las historias estas. O sea, lo que ocurre es que allí, gracias a que tienen quitados un montón de prejuicios, allí cualquier persona se pone a programar y, oye, este chico es que es abogado y este mes que está sin trabajo ha hecho una app y la ha subido y está ganando dinero. Entonces, allí eso es mucho más rápido que aquí. Sobre el open source y el software, son mucho menos radicales que nosotros. En España, como somos de blanco, negro, Madrid o Barça o tal, aquí si eres open source vas todo el día con la camiseta de open source, Linux forever, pingüino, tal. Y allí, si eres de Microsoft, o sea, y si eres de Microsoft aquí, estás todo el día, no, porque es que la seguridad que me da, el servicio técnico 24 horas, que yo levanto el teléfono y tal, yo nunca usaría Linux, porque tal. Allí te dice, oye, ¿qué Linux? Y mañana Microsoft, vale. Entonces, eso sí hemos encontrado que son mucho más abiertos, ¿no? Igual que la discusión sobre aquí nos pegamos a veces debates tontísimos sobre PHP, Ruby. Mira, PHP, Ruby, Java, Cold Fusion, todo eso son lenguajes súper maduros y que han pasado ciclos de prueba enormes. Facebook está hecho en PHP y tal. O sea, que tú dices, ¿PHP es malo? No, el programador es malo. Al final, todos los lenguajes son buenos y lo importante es que haga algo con ellos. ¿De qué sirve que un lenguaje sea súper tipado y tal si no haces nada con él, ¿no? Entonces, ahí he encontrado eso, una mentalidad muy abierta, que la gente salta de open source a entornos, digamos, protegidos con mucha más facilidad. Mucho Mac, eso sí, encuentras mucho Mac, pero bueno, eso también. Y solamente ya en tema oficina y demás ves PC, allí todo el mundo tiene un Mac y los desarrolladores todos también. Pero esas son las diferencias principales. Y lo único que está peor en relación aquí, que no me gusta, es el ambiente que se está creando de glamour ficticio en Silicon Valley del tema de ingenieros, ¿no? Que se está creando como si los ingenieros fueran ahora, pues, no sé, algo que es malo para el sector. Pero por lo demás no, o sea, ya digo, hay mucho talento aquí, igual que allí, pero allí se integra mucho antes. Sí. Vale, nos preguntan si veo viable el modelo, he puesto las diapositivas donde se ven los genios, como dice aquí este compañero, hay uno entre un millón. Yo ya no estoy de acuerdo con eso de que haya uno entre un millón por un sencillo motivo. Tú entras en la tienda de aplicaciones y puede haber un 40% de aplicaciones de pago que han hecho personas que no son ingenieros. Y son personas que están ganando mucho dinero con apps, ¿no? Yo, sin embargo, en el equipo de Mudio, en mi equipo fundador, hay un ingeniero de telecomunicación. O sea, yo digo que yo tengo a 3 ingenieros de carrera universitaria conmigo trabajando. Pero ocurre al final que hay que ser inteligente. O sea, ni Steve Jobs ni tal triunfaron por ser buenos fabricando un ordenador. O sea, Steve Jobs no tenía casi ni idea de hacer un ordenador. Pero sin embargo tenía un tío muy listo al lado. O sea, tenía una serie de virtudes que van más allá de lo que es la programación. O sea, no es que únicamente que fuera un genio, sino Steve Jobs es genio en saber rodearse de gente muy buena, en ser a veces un poco subnormal, diciéndole a la gente, esto está mal, todo mierda y todo esto. Bill Gates es inteligente comprando un sistema operativo de $50.000 a un chaval cuando ya tiene un acuerdo con IBM. O sea que al final, si has visto la película Piratas de Silicon Valley, esto tampoco es tanto solo de ser un genio, sino de estar en el sitio adecuado o de ser un Mark Zuckerberg y robarle a los Winklevoss la idea. Yo no lo veo tanto de genio, porque una plataforma como Facebook en su versión principal no era de genios. Muchísimo, claro. De hecho, ya te digo, en Mudio, la parte de crítica, o en Twisus, que va con Cassandra, no va con MySQL, va con Cassandra, yo no sé nada de base de datos no SQL. Y eso lo ha hecho un ingeniero. No, te digo que llega un punto en tu crecimiento en el que necesitas un ingeniero, pero no lo necesitas en la fase inicial. Tú puedes desarrollar un prototipo y ponerlo en 100.000 visitas sin un ingeniero. La prueba al desmarque. Y yo no soy un genio entre un millón. Y yo tengo 100.000 visitas al día y genero 1.000.000 de euros al año.
Y yo no soy un genio. Soy una persona que tuve la suerte de rodearme de 5 periodistas, no de ingenieros. Y ahora, cuando llevamos 7 años y tenemos a 51 personas y un modelo y tal, han entrado 2 ingenieros. ¿Para qué? Para hacer la plataforma escalable. Pero no necesitas a un ingeniero para hacer eso. Lo necesitas para hacer un cohete, para hacer algo grande. Sí. Bueno, 3 no han acabado, pero... Lo siento por... No, es que en Estados Unidos se da muchísimo, por eso digo que no es surrealista, que donde no se da es aquí. Pero, o sea, tú piensas que en el día a día programando, piensa ahora, no pienses en el momento en el que has tenido que decidir cómo pasar algo, cómo pasar algo no escalable a algo escalable. O como cuando Twitter cuando lo reescribieron, Twitter estaba en Ruby y hubo que pasarlo a Java. ¿Por qué? Porque las máquinas virtuales, tal, porque no aguanta la memoria, la historia. Ahí ya se meten ingenieros, pero estaba hecho en Ruby y muy mal hecho. Por eso salía a cada momento la ballenita. ¿Necesitaba Twitter a un equipo de ingenieros? No. Estaban en Nodeo, en la empresa de estas 5, con Evan Williams, mucho dinero, no saber qué hacer, y en un brainstorming todos los días. Entonces se les ocurrió Twitter con SMS, que eso no era viable, cambiaron. Yo creo que los ingenieros evidentemente tienen un valor incalculable. Lo que ocurre es que las empresas de este tipo, como Facebook y demás, los meten en un momento en el que ya tienen 1 millón de usuarios, tienen tal, ellos no son capaces de escalar. Entonces ahí necesitas a gente muy lista con algoritmos, gente que sea capaz de optimizar, de crear cosas. O sea, lo bueno de Facebook o de WhatsApp. WhatsApp procesa 500.000 de mensajes por segundo. Eso no existía tecnología hace 4 años. O sea que los ingenieros son muy necesarios, pero no en las fases iniciales. O mejor dicho, no son imprescindibles en las fases iniciales. Por eso, al final, si tú eres un buen desarrollador de prototipos, sabes diseñar, sabes tal... Hoy en día, el ingeniero que no sabe manejar Photoshop, aquí en España se da, en Estados Unidos ya apenas se da. Saben manejar Photoshop. Saben coger un prototipo y tal. E incluso el diseñador empieza a saber programar y hacer prototipos. Por lo tanto, yo creo que ir hacia un mundo tan particionado no nos va... Yo creo que no es la solución. Yo creo que por los resultados funciona mucho mejor lo otro. Es mi opinión, ¿eh? Gracias.